Cubanos libres en Uruguay exigen la suspensión inmediata del acuerdo del diálogo político y cooperación entre Cuba y la Unión Europea. Gracias por suscribirte a nuestro canal. Mantente con nosotros hasta el final del video. La Asociación Cubanos Libres en Uruguay pidió al embajador de la Unión Europea en Montevideo, Paolo Berizzi, que transmite la suspensión inmediata del acuerdo del diálogo político y cooperación entre el bloque de naciones y la isla, informó la asociación en su cuenta de X. Los cubanos presentes en el encuentro, Luis Estrada, Jorge Valdés, Daniels Hernández, Daisy Zamora y Jacel Valdés, destacaron la importancia del diálogo entre la sociedad civil y la Unión Europea, considerando que la cláusula de derechos humanos es mencionada con frecuencia en el acuerdo y con el conocimiento pleno y la demanda de nuestra sociedad civil independiente a través de su persona, hacemos llegar la petición formal de revisión y suspensión inmediata de dicho acuerdo entre el gobierno de Cuba y la Unión Europea hasta que se den las condiciones y el gobierno de Cuba cumpla su parte, demandaron los activistas en una carta entregada al diplomático. Proponemos que se realice una evolución minuciosa de su implementación y efectividad en garantizar el respeto a los derechos fundamentales en Cuba. Confiamos en su disposición para tomar las medidas necesarias de acuerdo con su posición y las políticas de la Unión Europea, con el objetivo de garantizar el respeto a los derechos humanos en Cuba, añadieron. Además, Cubanos Libres en Uruguay entregó al embajador europeo la lista actualizada de los presos políticos, incluyendo los presos desde las protestas pacíficas del 17 de marzo en varias ciudades de la isla. Berizzi, por su parte, se comprometió a pasar estas peticiones al alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Políticas de Seguridad y vicepresidente de la Comisión Europea, Josep Borrell. La delegación europea en Uruguay confirmó el diálogo entre los cubanos, con quien intercambió temas sobre interés común, como la democracia, la solidaridad, la defensa de los derechos de los migrantes entre la Unión Europea y Cuba. Suspendemos inmediatamente el acuerdo, suspendámoslo, dice el escrito. El acuerdo de diálogo político y cooperación en Cuba. No podemos tolerar ni un solo día más. Los acuerdos son criminales, dijo recientemente el eurodiputado español Josep Ramón Bauzá. Cuba reclama democracia. Cuba exige libertad, concluyó el representante del Partido Ciudadano. Es hora de que la Unión Europea pare de financiar las represiones en Cuba, exigió junto a Bauzá la activista cubana Rosa María Payá. Suspendan ya el acuerdo de diálogo político y cooperación y condicionen cualquier trato con el régimen cubano a la liberación de todos los presos políticos, al respecto de todos los derechos humanos y al que el régimen se someta a la voluntad soberana de la ciudadanía, donde debe ser en las urnas. Recientemente, casi un centenar de parlamentarios de países europeos y de América Latina enviaron una carta al Parlamento Europeo sobre la necesidad de reformar la política hacia Cuba, detener el envío de fondos comunitarios a La Habana y revisar el acuerdo diálogo político y cooperación. El acuerdo no ha conducido a mejoras de la situación de los derechos humanos en Cuba, dijeron. Ese acuerdo fue firmado en la Unión Europea y el gobierno cubano el 12 de diciembre de 2016. Fue aprobado por el Parlamento el 5 de julio del 2017. Posteriormente, todos los Estados miembros excepto Lituania han ratificado el acuerdo. Hice lo que ella tenía que hacer. Nuestra política no es de bloquear el diálogo por la situación política de Cuba, sino la de aprovechar las posibilidades que nos da este acuerdo. No todo el diplomático es en el megáfono, dijo Josep Borrell en el 2023, luego de viajar a La Habana, reunirse con Miguel Díaz-Canel y ratificar el acuerdo entre la isla y el bloque de naciones. Bien, y como sabemos, el acuerdo no ha conducido a mejoras de la situación de los derechos humanos en Cuba, dijeron hace algún tiempo casi un centenar de parlamentarios de países europeos y de América Latina en una carta dirigida al Parlamento Europeo sobre la necesidad de reformar la política del bloque hacia Cuba, detener el envío de fondos comunitarios a La Habana y revisar el acuerdo de diálogo político y cooperación. La dictadura comunista en Cuba ha negado a su pueblo los derechos y libertades civiles más básicos durante más de 6 décadas, señalaron los firmantes del documento promovido por el diputado sueco Björn Söder. La unión y la financiación de la tiranía en Cuba por parte de la Unión Europea solo ha servido para envalentonar la represión, dicen 87 parlamentarios de 17 países de Europa y América Latina.
Los parlamentarios además expusieron los vínculos del gobierno cubano con otros regímenes autoritarios, al subrayar que ha servido como un entusiasta representante soviético y ruso, participando activamente en intervenciones extranjeras desde Angola hasta la actual Ucrania. Además de esto, el régimen de La Habana ha trabajado activamente para socavar la democracia en toda la región, desempeñando un papel directo en el apuntalamiento de las dictaduras Venezuela y Nicaragua. La carta, firmada por representantes de Suecia, Alemania, Italia, España, Costa Rica, Uruguay, El Salvador y otros países, hace referencia a la financiación que brinda la Unión Europea a varios proyectos de desarrollo que apoyan la represión y las instituciones totalitarias defectuosas. Actualmente la Unión Europea estaría financiando 80 proyectos en Cuba con un valor de 155 millones de euros. La financiación está dirigida a organizaciones vinculadas al régimen, detallaron. Esto sucede mientras la dictadura cubana no permite que los relatores especiales de derechos humanos viajen a Cuba, visiten a presos políticos, activistas o cubanos que trabajan por cuenta propia, sentenciaron. Asimismo, los parlamentarios se refirieron a la cooperación militar entre el gobierno cubano y el de Rusia. En marzo, antes de que se enviaran tropas cubanas a Europa, Raúl Castro y Nikolai Patrushev, secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, se reunieron en La Habana para alinear sus prioridades militares entre sí. La Unión Europea dice que defiende a Ucrania contra la agresión rusa, pero tiene un acuerdo y financia un régimen que coopera y apoya a las dictaduras rusa y Bielorrusia y despliega soldados para participar en la guerra con Ucrania. Esto es hipocresía, denunciaron. En 2023, durante la presidencia del Consejo Europeo, el gobierno sueco declaró que ve con preocupación los continuos acontecimientos negativos en Cuba y las acciones represivas del Estado cubano. El gobierno sueco dijo que se puede afirmar que el PDCA se ha aplicado provisionalmente durante poco más de 5 años y la evaluación del gobierno es que hay razones para una revisión de la política del compromiso de la Unión Europea y el acuerdo, incluida la ayuda de la Unión Europea a Cuba. A pesar de esto, no se tomó ninguna medida. El acuerdo de diálogo político y cooperacional fue firmado entre la Unión Europea y el gobierno cubano el 12 de diciembre de 2016 y fue aprobado por el Parlamento el 5 de julio de 2017. Posteriormente, todos los Estados miembros del excepto Lituania han ratificado el acuerdo. Y hice lo que tenía que hacer. Nuestra política no es de bloquear el diálogo por la situación política cubana, sino aprovechar las posibilidades que nos da el acuerdo. No todo es diplomacia en el megáfono, dijo en junio de 2023 el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, luego de viajar a La Habana, reunirse con Miguel Díaz-Canel y ratificar el acuerdo de diálogo político y cooperacional.